Entonces, la sala con las siguientes consideraciones, siendo lo primero advertir que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de que trata el principio de la consonancia, la sala analizará si es procedente declarar la nulidad del traslado y de la afiliación realizada por la demandante María Bernarda Orozco Barrera del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Para hacer el análisis de la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, debe rememorarse en primer lugar que la Ley Sexta de 1945 creó la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales. Igualmente en su artículo 23 dispuso que los departamentos, intendencias y municipios a que se refiere el artículo 22, que no tengan organizadas instituciones de previsión social similares a la que por esta ley se establecen, deberán crearlas dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la presente ley, observando lo pertinente las disposiciones de ella. Asimismo, en el decreto 1600 de 1945, en sus artículos primero y segundo, se estableció como afiliados forzosos de estas cajas a los empleados y obreros de carácter permanente al servicio de la nación en cualquiera de sus ramas del poder público, cuyos sueldos se pagarán con cargo al Tesoro Nacional. Ahora bien, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual está integrado por dos regímenes, el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Frente a las administradoras del régimen de prima media con prestación definida, el artículo 52 de la Ley 100 dispone: el régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes del sector público o privado administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta ley. Por su parte, el artículo 34 del decreto 692 de 1994 señala: entidades administradores del régimen de prima media. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las entidades diferentes del IS solo podrán administrar el régimen respecto de las personas que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo, en consecuencia, recibir nuevos afiliados a partir de dicha fecha. Igualmente, el artículo sexto de la misma regulación dispuso: para los efectos del presente decreto se entienden por administradoras en el Sistema General de Pensiones. B. En el régimen de prima media con solidaridad, el IS y las demás cajas o entidades del sector público o privado que administren sistemas de pensiones legalmente autorizadas mientras no se ordene su liquidación. El anterior esbozo normativo permite a la sala colegir que el régimen solidario de prima media con prestación definida no era administrado de manera exclusiva por el Instituto de Seguros Sociales, pues dicha facultad también recaía en las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994. Luego, si la demandante se encontraba afiliada a la Caja de Previsión Social de Casanare desde el 1 de mayo de 1981, según las documentales aportadas por la parte demandante en esta instancia judicial, folio 3 del cuaderno número 2, que fue incorporada al expediente y puesta a disposición de las partes en el proveído el pasado 15 de mayo, folio 7 del cuaderno 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, se concluye que pertenecía evidentemente al régimen de prestación definida. Y se corrobora lo anterior con la anterior apreciación que hizo el señor representante judicial de la parte demandada en sus alegatos, cuando en el formulario de folio 10, la demandante al momento de hacer el traslado de régimen, señala que se encontraba afiliada a Capresoca. Analizamos seguidamente lo relacionado con la ineficacia del traslado de régimen. En el sublite, la actora pretende
la nulidad del traslado realizado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad el 11 de abril de 1996, folio 10, el documento que ya referenciamos, a efecto de permanecer afiliada al régimen de prima media con prestación definida con fundamento en que al momento de realizar dicho traslado, la AFP Porvenir S.A., antes Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., no le brindó la información suficiente, amplia ni oportuna que le permitiera conocer las consecuencias e implicaciones y desventajas que le traía el traslado de régimen. Para revisar dicho planteamiento, la Sala considera necesario traer al presente asunto el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia con radicado 33083 del 22 de noviembre de 2011, donde ratificó lo señalado en la sentencia con radicación 31989 del 9 de septiembre de 2008, siendo el primer caso citado en este proveído el de un afiliado que a la fecha de traslado de régimen contaba con la edad de 58 años y una densidad de cotizaciones de 1.286 semanas, por lo que se consideró que contaba con una expectativa legítima de pensionarse bajo el régimen anterior y por lo tanto su traslado traía consecuencias negativas que no fueron informadas por la administradora previa a su afiliación, decretándose en esa oportunidad la nulidad del traslado y en consecuencia la conservación del régimen de transición y el consecuente reconocimiento pensional al amparo del mismo régimen. Como fundamento de la decisión aludida en aquella sentencia con radicación 31989, se esgrimió que las administradoras lo son de un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, de quienes en quienes la ley radica el deber de gestión de los intereses de quienes a ellas se vinculen, cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación. En ese orden señala que la razón de la existencia de las administradoras es la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas que resulten confiables, particularidades que las ubican en el campo de la responsabilidad profesional, imponiéndoseles el deber de cumplir especialmente con las obligaciones previstas en los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994, con suma diligencia y prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones que fuere su fuente legal, reglamental o contractual. Valga puntualizar que en el referido pronunciamiento se endilgó una serie de obligaciones a las administradoras de pensiones que emanan de la buena fe, como son la transparencia, vigilancia y el deber de información, este último que debe presentarse desde la etapa anterior a la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional, de manera completa y comprensible, en materias de alta complejidad, con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor, así como el alcance de orientar el potencial afiliado, aunado a que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como la elección de un régimen pensional, trasciende del simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la Seguridad Social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, dando a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes y aún a llegar, si fuera el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica, estimándose en el proveído se produce engaño no solo en la forma que se afirma, sino en los silencios que se guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue. De esta manera, la diligencia debida se traduce en un traslado de carga de la prueba del actor a la entidad demandada, administradora de fondos de pensiones. Luego, al tenor de los lineamientos previstos por la Corte Suprema de Justicia, la entidad debía cumplir con el deber de informar las diferentes alternativas e inconvenientes del régimen de ahorro individual y aún a llegar, si fuera el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica, como lo dice la jurisprudencia,
Situaciones que al tenor de los parámetros fijados por la alta corporación trae como consecuencia la ineficacia del acto jurídico del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Sentencia SL 12136 del año 2014, radicado 46292. El anterior criterio fue reiterado en la sentencia SL 1944 del 2017 en la radicación 47125 del 27 de septiembre de 2017. Concretamente, es una parte que se permite transcribir la sala por el peso que tiene para la decisión. De manera que, conforme lo discurrido, queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que 1. La insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho. 2. No será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad. 3. En los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las administradoras de fondos de pensiones allegar pruebas sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. Hasta aquí la parte de la sentencia invocada. Ahora, debe verificarse si al momento del traslado de régimen la demandante recibió la información correspondiente, siendo necesario puntualizar que en relación con el deber de información de la administradora de pensiones, tal como se dejó sentado en la sentencia citada, la carga de la prueba se encuentra en cabeza de los fondos privados, no solo por ser a quienes se atribuye el incumplimiento de la obligación de proporcionar información veraz y suficiente previo al traslado de la demandante. Además, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, siendo entonces la AFP Porvenir a quien corresponde acreditar que el traslado del régimen del accionante se realizó con el lleno de los requisitos legales de manera libre, espontánea y sin presiones, brindando la información necesaria con los beneficios y desventajas. En el presente asunto tenemos que la demandante nació el 24 de octubre de 1955 y que cotizó estando afiliada forzosamente a la Caja de Previsión Social de Casanare Capresoca hasta el 30 de junio de 1995, que como vimos, de acuerdo al recuento normativo, Caja que entró a ser administradora del régimen de prima media con prestación definida para los trabajadores oficiales forzosamente o los empleados públicos forzosamente afiliados a ella. Toda vez que acreditó que laboró en el dicho interregno al servicio de la Alcaldía Municipal de Yopal y del Departamento de Casanare, folios 4 y 5 del expediente, siendo que el formulario de afiliación a la administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías por venir antes Horizonte Pensiones y Cesantías data del 11 de abril de 1996. De conformidad con el marco jurisprudencial ya señalado, como quiera que la demandada sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir acompañó a este proceso únicamente la prueba documental relacionada con la afiliación de la demandante a ese fondo privado, no se evidencia que hubiese suministrado a la actora la información completa y comprensible, orientándola sobre las consecuencias de la elección del régimen pensional con la ilustración suficiente de las alternativas diferentes con sus beneficios y desventajas. Es decir, que la información suministrada por la convocada a juicio al momento de la afiliación no se acompasa con los términos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo su carga probatoria. De otra parte, valga precisar que la manifestación de voluntad y selección del régimen plasmado en el formulario de afiliación no constituye en manera alguna medio probatorio que permita inferir que a la accionante se le proporcionó la información adecuada y veraz en los términos referidos precedentemente, como quiera que tal que se dejó suficientemente explicado, dichos supuestos no fueron acreditados por la demandada. Por lo anterior se concluye que resulta entonces ineficaz el traslado que realizó la demandante el día 11 de abril de 1996 al régimen de ahorro individual con solidaridad y como consecuencia de ello debe ordenarse a la demandada por venir S.A. trasladar
a Colpensiones todos los valores que hagan parte de la cuenta de ahorro individual de la demandante con los respectivos rendimientos para que la actora continúe en el régimen de prima media con prestación definida. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia. Costas, no se condenarán costas en esta instancia. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, revocar la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja para, en su lugar, declarar la ineficacia de la afiliación y traslado número 803-133 del 11 de abril de 1996 de la señora María Bernarda Orozco Barrera a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Antes, Pensiones y Cesantías Horizonte. Segundo, ordenar al Fondo de Cesantías y Pensiones Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los valores que hagan parte de la cuenta de ahorro individual de la señora María Bernarda Orozco Barrera, dineros que deben incluir los respectivos rendimientos, bonos pensionales, sumas adicionales, aportes voluntarios, como con sus frutos o rendimientos según lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil. Tercero, ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones recibir, sin solución de continuidad, a la señora María Bernarda Orozco Barrera en el régimen de prima media con prestación definida. Cuarto, sin costas en esta instancia. Quinto, una vez en firme, devuélvase la actuación al juzgado de origen dejando las constancias de rigor. La decisión se notifica en estrados. Decisión adoptada por la sala integrada por las magistradas Marisbelia Fonseca González, Fanny Elizabeth Robles y el ponente Alfonso Mario Araujo Monroy, secretaria de la sala Elena Isabel Niño Rojas.